Bueno, dentro de las expediciones que se hicieron al Monte Ararat, como tú bien dices, el Monte Ararat es algo, digamos, misterioso, aparte del misticismo que encierra en sí, misterioso por una razón, porque hay solamente una época en el año en el cual se puede coronar la cima, y por cierto que debe ser muy difícil, ¿no? Es un monte que mide 5.500 metros aproximadamente, no soy, vamos, no tengo la exactitud en mi mano, pero bueno, más o menos a ojo. Y una de las diversas expediciones que se ha hecho la hizo un tal Fernando Navarra, una expedición que salió de aquí, y que incluso llegó a coronar, creo que el monte. Y a mitad de ladera, un poco más arriba, a 3 cuartos de altura, digámoslo así, encontraron como una tabla dentro de una grieta, una fosa entre hielo, la cual se supone que podía ser una tabla, un resto Vamos, de la famosa arca, ¿no? Ese es Fernando Navarra mostrando la tabla, que la sometieron a un análisis de carbono 14, pero debido a la humedad del ambiente y a la climatología existente en el Monte Ararat, por cierto, muy cruda, pues, y a la antigüedad que tiene esta tabla, evidentemente, no se pudo sacar mucho en claro, debido a que también el carbono 14 no es una prueba, digamos, perfectísima, ¿no? Y ante las diversas dudas que había, bueno, pues no hicieron más averiguaciones, pero creo que es el resto, uno de los restos, por llamarlo de alguna forma, más importantes que se ha encontrado en Monte Ararat. Ahora hay que saber si esa tabla... Es teoría también. Eso es, hay que saber si esa tabla pertenecía realmente a la susodicha arca de Noé. Es difícil pensar que después de tanto tiempo se pueda conservar una materia orgánica en ese estado, ¿no? No, date cuenta que ahora que llegan en boga los dinosaurios, pero vamos, quiero decir que sí se puede, y mucho más en zonas heladas y en zonas de fríos. Lo que pasa es que al ser incluso hacer un análisis y que estaba pintada como una especie de brea que se utilizaba en aquellos tiempos. O sea que químicamente, aparte de los análisis que ha tenido, sacaron que sí, realmente podía estar pintada con materias grasas de aquel tiempo, que no llegaba a ser ni brea, ¿no? No obstante, bueno, ha habido más expediciones y pasa, con el Arca de Noé exactamente pasa como la cruz de Cristo. Todas las personas tienen un resquicio de la susodicha cruz de Cristo, y todas las personas tienen un resquicio de la susodicha Arca de Noé. Lo que hay de fábula y lo que hay de verdad, bueno, el tiempo lo dirá. De todas formas, nuestra labor aquí está para desenmascarar lo máximo posible. Nos quedamos con el diseño de la famosa Arca de Noé, o del Arca de Noé, para dar paso seguidamente a la entrevista con nuestro invitado. Tenemos con nosotros un personaje ciertamente curioso. Hace años que lo conocemos y nos ha demostrado que sus investigaciones tienen base científica. Él mismo se va a presentar, porque yo prácticamente no me atrevería a decir pues realmente cuál es su definición. Un saludo, Andini, y como decía, tú mismo, por favor, defínete para que nuestros televidentes te conozcan. A este tema que vosotros vais a tratar aquí en la televisión, yo pienso que desde mi niñez, yo hasta unas veces me suelo preguntar si en el vientre de mi madre yo ya tenía inquietudes místicas, y luego todo ha sido un crecer y un aumentar y un inquietarse cada vez más. Mi comentario era porque yo te conozco como investigador de muchos campos. Siempre me ha sorprendido pues ver tu despacho de trabajo, tu habitación de trabajo, y sorprenderme a cada momento con todas las investigaciones y todos los proyectos que he visto. Pero hoy vamos a centrarnos en ese tema que hemos comentado ya al principio. ¿Cuántas humanidades hubo? El Génesis primero y segundo dicen que hubo dos, ¿no? Fundamentalmente yo creo que hubo dos humanidades. El primer hombre no fue Adán. Es decir, hay que afirmarlo rotundamente. Hubo un hombre preadánico que no sabía hablar. Es más, estaba desprovisto de órgano de fonación. Sabido es que una diferencia, diríase que clásica, entre un mono y un hombre es que el hombre tiene órganos de fonación. El mono no tiene órganos de fonación. Hablando groseramente, le falta la campanilla. Ajá. ¿Quiénes eran los habitantes de...? Siguiendo en la idea esa, sí, efectivamente hubo dos civilizaciones, o yo diría dos humanidades, dos tipos de hombres.
El hombre troglodita, que como no hablaba, gesticulaba y emitía sonidos culturales, y tenía un nivel de inteligencia muy bajo. Y posteriormente, muy posteriormente, yo diría millones de años después, apareció el Hijo de Dios, Adán. Y es la diferencia profunda. El hombre troglodita no le fue insuflado en la nariz el Espíritu de Dios. Se diferenciaba poco de un animal. Porque yo creo que hay que distinguir entre lo que podríamos llamar evolución biológica, hay que muy distinguir, y la evolución psíquica. Entiendo que la evolución psíquica tiene que ver con el espíritu. Y entonces a un troglodita no se le puede atribuir evolución psíquica, física sí, biológica sí, igual que a un animal, igual que a un tigre o igual que a un caballo o una tortuga. Evidente. El hombre adánico es totalmente distinto. Con el hombre adánico, los hijitos de Adán. Los hijitos de Adán ya eran portadores de espíritu. Y más todavía, a los hijitos de Adán ya alguien les enseñó a hablar. Es una pregunta casi obligada. ¿Quién enseñó a hablar a Adán? ¿Y qué lengua le enseñaron a Adán? Pues es simple. No había más que un ser que pudiera enseñar a Adán a hablar. Ni siquiera un vecino troglodita. Digo vecino porque no había que recorrer mucha distancia. Convivían Adán y los no vamos a decir convivir. El Edén era un cerco. El Edén tenía una topografía muy peculiar. Era como una especie de ciudadela. No era de fácil acceso. O sea, podemos Entonces, fijar eso como nuestros primeros el famoso padres, paraíso, paraíso terrenal, el Edén. Ahí es donde vivía Adán con... El Edén, bueno, concretamente te puedo decir que el Edén está en Asturias. Aunque parezca una burrada, el Edén estaba en un lugar geográfico bien definido y vuelvo a repetirme, no tenía fácil acceso. Entonces los convecinos, que entre paréntesis no podían dialogar siquiera con Adán porque no sabían hablar. Sí, porque ¿Qué iban a hacer? hemos visto que eran seres sin glotis y que no hablan. ¿Quién enseñó entonces a Adán en las primeras palabras como a un niño? Porque Adán realmente era un niño adulto. Se llama el monógeno, el único hombre que no ha nacido de huevo. Fue Adán. Los demás hombres, incluidos los trogloditas, nacieron de huevo. A Adán no le pudo enseñar la lengua que luego usó, sino alguien que sabía hablar también. Y yo pienso que era Dios. Yo estoy seguro que habrá por ahí gente atea que se van a rasgar las vestiduras. Digamos que las raíces de esta supuesta hipótesis, aparte de polémicas, porque pienso que lo serán muchos, a la gente normal y corriente, yo tampoco lo sé, si no estaría aquí, ¿no? Pero vamos, el Edén supuestamente, por diversas teorías que se supone que estaría dentro de los términos de Asiria, lo que dicen normalmente, bueno, la ciencia referente a unas teorías, ¿no? Pero aparte de eso, ¿qué nos conlleva a que Noé, por su propia persona, bueno, más bien dices que hablaría el euskera? ¿Qué nos lleva desde Adán hasta Noé para que Noé hablaría el euskera? ¿Cuál es la ramificación o el camino, digamos, más corto para decir que Noé hablaría euskera y no otro idioma?